Último tramo de la mañana en camino. Estamos en el 98.7, también estamos en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Estábamos a uno o dos suscriptores para llegar a los 2.500. Ya Diego me dirá si alcanzamos esa meta o no. Estamos escuchando a Carlos Santana, que hoy cumple 74 años, y estamos recibiendo a Marcia Collazo, la historiadora, novelista, docente, columnista de este programa. Tenemos esa alegría y ese honor a propósito de los caminos de la historia y lo que hoy vamos, Aramos dijo el mosquito, a conversar a propósito de la relación amor-odio entre Rivera y Lavalleja. Buen día y bienvenida, Marcia. Buen día, Alejandro, buen día para toda la audiencia. Bueno, antes que me olvide, arrancó el miércoles pasado uno de los cursos a propósito de Artigas, que mañana tendrá su segunda entrega, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, mañana va a ser la segunda clase de este curso de 2 clases breves, un curso breve en realidad, de 2 clases, sobre Artigas gobernante, que ha resultado realmente, me parece, con una gran convocatoria, un precioso grupo humano, que en estos momentos es tan importante. Mira, cada día me convenzo más de la importancia de estas cosas, porque la pandemia nos ha golpeado mucho en lo interior, ¿sabes, Alejandro? Bueno, no es ninguna novedad. Nos ha golpeado nuestros vínculos y nos ha golpeado nuestra visión del mundo. Y a pesar de que no nos vemos y no nos tocamos físicamente, estos espacios de reflexiones históricas me parece que ayudan un poco. Bien, en todo caso, solo déjame preguntarte si hay chances de quien no estuvo el miércoles pasado pueda sumarse mañana. Por supuesto que sí, de hecho hay varias personas que no pudieron estar en la primera clase y van a estar en la segunda, porque de cualquier manera, ¿verdad? Todo participante que se inscribe recibe el material, que es bastante amplio, ¿no? Estamos hablando de unas 140 láminas de texto y de imagen, más las 2 clases grabadas. Bien, así que en todo caso, sepan que están a tiempo y también anunciemos que para agosto hay otra entrega de este pasaje por el artiguismo, por Artigas y lo que significa, significó y significará. Sí, exacto, va a haber un tercer curso que se llama Artigas, el general traicionado, en el cual, bueno, vamos a ver toda la actuación de Artigas en el proceso revolucionario, es decir, vamos a ver los sucesivos vaivenes, deserciones, abandonos y, bueno, entre comillas, traiciones, una palabra sujeta, por supuesto, a interpretación, que Artigas sufre ya desde 1811 hasta 1820, en que se interna en Paraguay. Y Bien, sufrió muchos, muchos. bien, muy bien. Bueno, y a propósito de Artigas, y a propósito de nombres que siguen incidiendo que incidieron tanto en su momento y siguen incidiendo tanto ahora, está esta relación que vos adjetivás como de amor-odio entre Rivera y Lavalleja, ¿no es así? Ah, sí, sí, sí. Una relación totalmente apasionante que podemos extraer de la historia. Apasionante porque va más allá de lo que sería el mero relato de hechos, de acontecimientos. Ujú. Es un internarse, yo creo que en las profundidades del ser humano y además, por supuesto, internarse en las numerosas cartas que se escribieron a lo largo de su vida, las que conservamos, las que la historiografía acuña, en un ejercicio, como te digo, de interpretación que rozan, diría yo, las regiones de la psicología, y por eso digo del amor-odio, porque evidentemente hubo un afecto muy grande, una camaradería muy grande entre Lavalleja y Rivera, que trascendió, francamente trascendió el ámbito de lo que podía ser puntualmente la política, la revolución, en fin. Y se adentra en los lazos familiares, se adentra en, en los recuerdos y en los secretos compartidos, ¿no? Pero Sí. mira, diría que es verdaderamente apasionante, se ha explorado en ella, muchos historiadores lo han hecho, y a mí me parece que merece más de una instancia de reflexión,
entre nosotros en estas columnas. ¿En qué queda evidenciado ese tránsito tan atravesado por sentimientos tan contradictorios, por cercanías, distancias, por identidades, por alteridades, por amor, por odio? Bueno, queda reflejado en una serie de fuentes documentales diversas, ¿no? Estamos hablando en primer lugar de las cartas que se intercambiaron a lo largo de su vida, hechos históricos como por ejemplo el polémico abrazo del Monzón, en el que a estar a la carta que le dirige Lavalleja a su esposa Ana, Rivera le suplicó literalmente que no lo matara. O sea, no fue un abrazo de buenas a primeras fue un enfrentamiento. Sí, claro. Después, bueno, está, por supuesto, cuando Rivera decide conquistar las Misiones, en esa campaña fulgurante de una osadía sin igual, está la persecución con todas las letras, persecución militar, que sufre Rivera, porque Lavalleja envía a Uribe a cortarlo, es decir, a interceptarlo, y Rivera, en un alarde de astucia y de ingenio y de estrategia, lo evade a Uribe de una manera genial y cumple con su cometido de conquistar las Misiones en un momento en el que, por otra parte, bueno, todas las circunstancias le eran favorables para ello. Había una crisis muy grande en la interna del propio invasor, que era Brasil, ¿no? Ajá. Y después, bueno, te podría nombrar mil cosas, estoy tratando de elegir algunas nada más. Te podría decir las cartas finales, ¿verdad? Porque fijémonos que Lavalleja y Rivera mueren el mismo año, 1854, con diferencia de 2 meses. Una cosa que hasta en eso se acompañaron. Hasta en eso. Hasta en eso se acompañaron. Y fíjate que Lavalleja, poco antes de morir, porque Lavalleja muere fulminado en el fuerte, de un ataque de apoplejía, como se le llamaba entonces, hoy diríamos un accidente cerebrovascular. Bueno, poco antes de morir, Lavalleja envía a su hijo, a uno de sus hijos, al encuentro con Rivera, que por otra parte también venía desde su exilio, prisión en Brasil, venía ingresando al territorio oriental, y Lavalleja le envía a uno de sus hijos, ¿no?, para que lo escolte. Como también muchos años antes Lavalleja le había enviado a Rivera a su propia esposa, en un gesto de suprema confianza, a su propia esposa, para que dialogara, para que negociara, para que intercambiara ideas con Rivera. En esos, fíjate, además esto está hablando del carácter combativo y muy político de Ana Monterroso de Lavalleja. Claro. Es una enviada de su marido, no como mujer de él, sino como verdadera conocedora y negociadora. Y te podría contar muchas más anécdotas, pero también están las del odio, como digo, las del combate, las de la persecución. ¿Sabés que hay una razón provocada por el reloj que hace que hagamos de esta columna, de este tránsito, digamos, apenas el puntapié inicial? Pero bueno, como ocurre siempre, yo te leo en las redes, incluso en los anuncios, por ejemplo, del curso de Historia Nacional Artigas, el general traicionado, que va a ocurrir el 4 y el 11 de agosto, y como es frecuente también, provoca siempre algunos comentarios, algunos posteos. En este caso, a mí me llamó la atención a algunos que me dio la sensación que tu posteo a propósito del curso, anunciándolo, no el curso en sí mismo, porque todavía no lo dictaste, tengo entendido. No lo dicté. Provocaron reacciones que da a las claras de que estos temas, y en particular Rivera, mueve fibras muy íntimas en una dirección y en otra, ¿no? Que me parece, en fin, yo no sé si te incomodo al citarte esto, pero a mí me llamó mucho la atención y me gustaría preguntarte qué opinás. Dime. Bueno, de lo que has provocado, de esto que te han dicho, porque hay personas que viven este anuncio con mucha alegría, es decir, un nuevo curso de historia
Vos no sos la primera en hacerlo, no vas a ser la última. Tú misma has realizado decenas, centenas y decenas y centenas, seguirás haciendo. Pero algo pasó en esta circunstancia anunciando a Artigas el general traicionado que motivó que mucha gente manifestara ya no solo disconformidad o distintos puntos de vista, lo que eso estaría muy bien, sino dolores, enojos y en algún punto hasta cierta actitud un tanto agresiva. Bueno, lo de la agresividad en las redes, Alejandro, es moneda corriente, por desgracia, y es uno de los grandes males que nos aquejan como sociedad, porque obviamente la agresividad es como una especie de enorme tijera que corta absolutamente cualquier posibilidad de comunicación. Por lo tanto, eso ya lo dejo entre paréntesis. No, eso no entro ni siquiera a discutir una violencia, una agresión, porque no se puede ni siquiera entrar a discutir semejante cosa. Pero sí, los comentarios dentro del respeto y la responsabilidad concomitante por los dichos de cada quien, me parece muy bien y los recibo con beneplácito. Porque todo comentario que se encuadre dentro del respeto contribuye a la reflexión y al debate. Lo que pasa, que acá yo te podría señalar muchísima historiografía y no nos va a dar el tiempo, por eso es que creo que estaría bueno que esto fuera objeto de más columnas, pero como dice Ana Frega, una de nuestras más sólidas historiadoras, yo te voy a leer textualmente lo que dice. En función de las condiciones de producción del discurso histórico predominantes en el Uruguay de la primera mitad del siglo XX, la mayor parte de los relatos disponibles, es decir, los que hoy tenemos sobre Rivera, sí, sobre La Valleja, sobre Artigas, eran tributarios de escritores que actuaban en la esfera pública, en representación de alguna de las agrupaciones político-partidarias. ¿Qué significa esto? Que nuestros más grandes historiadores de ese tramo del siglo XX, como por ejemplo Pibel Devoto, eran tributarios de una concepción político-partidaria y en función de esa concepción, pero sin perder, esto lo quiero recalcar, sin perder su carácter de historiadores, que lo fueron y fueron muy sólidos, abrían juicio, interpretaban, cosa que es imposible dejar de hacer, y ahora sí me voy a mucho más, me voy a fines del siglo XX y me voy al siglo XXI, y tomo, por ejemplo, otro de nuestros historiadores, Washington Lockhart, que dice cosas muy, pero muy, te diría, radicales sobre Rivera, que si las escribiera el pobre en las redes sociales, yo no sé lo que le puede llegar a suceder, porque fíjate que, por ejemplo, en el preámbulo a una de sus obras, que es justamente sobre Fructuoso Rivera, dice también textualmente, me infundió un consentimiento la figura de Rivera, en el sentido, sí, me infundió una aceptación que después descubrí, compulsando realidades documentables, que era de una flagrante falsedad. Lo dice un historiador, Washington Lockhart. Lo mismo Pibel Devoto, en muchos momentos es lapidario con la figura de Rivera, o, bueno, desde el otro lugar, podríamos tomar historiadores que de repente, perteneciendo a filas del Partido Colorado, han sido tributarios de elogios hacia Rivera, que esto yo lo dejo librado al entendimiento de cada quien. Toda figura histórica tiene luces y sombras, pero algunas más luces o más sombras. Y bueno, y en ese curso, El General Traicionado, vamos a ver precisamente una serie bastante importante de oposiciones o de francos abandonos y, por qué no, de traiciones que sufre José Artigas a lo largo de su periplo revolucionario, pero nos vamos a basar no en lo que a mí me pueda parecer, sino en documentos de toda índole, documentos que están ahí para ser interpretados porque la historia no escapa y no escapará jamás a la interpretación, porque como bien dice otro historiador francés, que para mí es apasionante, Jules Michelet, que ya invito a la audiencia a leerlo, autor de La Bruja,
una obra de historia, no es un cuento de hadas. Sí, sí. Dice Jules Michelet, toda historia es una resurrección. ¿Mm? ¿En qué sentido? En que toda historia despierta en nosotros, hace resurgir cosas, y esas cosas que hace resurgir despiertan en nosotros impulsos, pasiones, dolores, amarguras o satisfacciones o ejemplos morales, según quién y según cómo y según lo que haya sucedido. Bien. En todo caso, si alguien quiere más información a propósito de estos cursos que mueven tanto el avispero, y por algo será, Por algo será. se pueden comunicar. ¿Me dejás pasar el WhatsApp, como siempre? Pero claro. El 098-819-306. Les recuerdo a todos que 098-819-306, a través de ese WhatsApp, ustedes tendrán la posibilidad entonces de obtener más información con relación a la segunda parte del curso de Artigas Gobernante. Mañana es la segunda entrega. O de lo contrario, Artigas el general traicionado, para los próximos 4 y 11 de agosto. ¿En qué horario, Marcia? De 19 a 20 y 30 horas por Zoom. Y quiero aclarar que también en esa ocasión todos aquellos que se inscriban van a recibir un material bastante extenso, que les vuelvo a repetir, está basado en documentaciones y en relatos historiográficos. Y además van a recibir las 2 clases grabadas. Perdóname, pero insistís mucho en eso, que estás muy apoyado en documentos, en relatos historiográficos. Siempre insisto en eso. ¿Pero por qué sentís la necesidad de hacerlo? ¿Por qué? Primero porque, aunque te parezca mentira, yo llegué a asistir a las clases del propio Fidel Devoto. Y llegué a compartir con él algún café en la cantina del IPA. Y me quedó grabada a fuego la consigna de que la historia no puede ser contada sin más, sino que tiene que ser apoyada en todas las fuentes disponibles y las más sólidas posibles. Segundo, porque también, bueno, me tocó, por supuesto, cursar durante 3 años una carrera en la cual tuve metodología en la investigación. No es fácil investigar, Alejandro. No es fácil. Y cuando tú tomás personajes tan polémicos como Fructuoso Rivera, tenés que andar con pies de plomo, porque está muy bien interpretar y hacer juicios, pero después de haber confrontado las realidades, los hechos, y los hechos surgen de los documentos, y no hay otra manera de poder decir, bueno, esto es una prueba histórica, no va a tener la solidez de una ecuación matemática, pero tiene dentro del campo de las ciencias sociales una fuerza de verosimilitud. Bien, mira, alguien dice, hermosa clase, agradezco la pandemia haber podido participar de estos cursos virtuales. El mensaje llega a través del 099-894-987, y hablando de WhatsApp, les recuerdo que para contactarse y tener más información, o incluso inscribirse a los cursos de Marcia Collazo, hay que comunicarse con el WhatsApp, lo repito, 098-819-306. 098-819-306. Bueno, te agradezco mucho la opinión de la oyente. Bien, está por el este, ¿no? Creo advertir ahí por la locación en la que estás haciendo la columna. Estoy por el este y bueno, y emergiendo yo también de los daños del temporal, que por suerte fueron, en mi caso, fueron bastante suaves. La frase dice, balas que pican cerca, en tu caso fue árboles que caen cerca, ¿no? Terrible, terrible realmente. Pero bueno, cayó para el otro lado. Hay que cortar árboles cercanos a las casas, una lección que uno aprende. Bueno, te mando un beso grande y cariñoso, Marcia, y nos reencontramos la semana entrante contigo, ¿sí? Gracias, Ale. Un saludo para toda la audiencia.